Y si usted alaba al Señor, amén. Si usted alaba al Señor, se goza, pero también su cuerpo va entrando en más calorcito para todo lo que Dios quiere hacer o continuar el día de hoy. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer solamente un texto en la noche de hoy. Búsquelo por favor ahí en su palabra, su Biblia, en Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Alabando y glorificando el nombre del Señor. Este saludo también va especialmente para todos los jóvenes, porque esta es su actividad, ¿no? Y todos los adolescentes. Voy a leer a favor de todos ustedes este texto de la palabra del Señor, Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga de una manera muy especial. Padre maravilloso, Señor, en esta hora estamos agradecidos porque nos has traído a este lugar. Eres bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Y desde anoche tu palabra, Señor, tu presencia ha sido maravilloso para con cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, que en esta noche nos puedas bendecir de una manera poderosa, que esta palabra que tú has colocado en mi corazón, Señor, la pueda entregar, que aún la persona que viene tal vez por primera, por segunda vez, pueda entender esta palabra, Señor. A ti, Santo Espíritu, te pedimos también la revelación para comprender, Señor, realmente quién eres tú. Y te pedimos, Señor, que puedas bautizar en esta noche, que puedas regalar llamados en esta noche, que puedas regalar dones, Señor, en esta noche. Que sea una noche maravillosa, Señor, donde podamos sentir tu presencia de una manera muy, pero muy especial, Señor. Y tuya es toda la gloria, amado Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Alabando al Señor, ¿se pueden sentar? Eso es, alabando al Señor. Hoy ya vemos más en este lugar y muy seguramente mañana llegarán más, y el domingo me imagino que llenaremos todo este lugar. Así que se tiene que escuchar más su alabanza. Con este precioso lema, ¿verdad?, que el Señor les ha regalado, una generación con promesa del Espíritu Santo. He querido traer esta palabra del Señor que he titulado: el Espíritu Santo, nuestra ayuda fiel. El Espíritu Santo, nuestra ayuda fiel. Amén. Y vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo, y tomé este texto porque en este texto nosotros encontramos las principales características de la Trinidad, porque somos una iglesia que cree, ¿verdad?, en la Trinidad. Amén. Y en este texto nosotros entonces encontramos el amor del Padre, es la principal característica. De hecho, que la palabra nos dice que de tal manera nos ha amado el Señor. Amén. Así que el amor del Padre, pero también nos habla de la gracia del Hijo, porque nosotros no estamos en un evangelio o gracias a la misericordia del Señor por justicia, o más bien su palabra no es por justicia, porque si fuera justicia no estaríamos ninguno de nosotros aquí. Es por su gracia, amén, que estamos aquí. Pero la última frase entonces nos habla de la comunión del Espíritu Santo. Así que esa es la principal característica del Espíritu Santo: comunión. Y si nosotros pensamos en comunión, pues habla de cercanía, ¿verdad? Habla de intimidad. Y eso es lo que vamos a desarrollar en los próximos minutos con la ayuda del Señor. Vamos a centrarnos en el Espíritu Santo. Y alguien dijo que el Espíritu Santo era el Dios olvidado. Hay muchas personas que se acercan al Padre y obtienen del Padre, ¿verdad?, la salvación, sabiendo que la idea de la salvación es una idea del Señor. Y hay muchos que se acercan, ¿verdad?, a la iglesia y pueden obtener una sanidad y creen en el sacrificio de Jesús. Pero como hemos venido viendo a través de la palabra, a veces no llegamos a ese siguiente regalo maravilloso de conocer al Espíritu Santo, de recibir su bautismo, porque se viven dos clases de cristianismo.
Uno sin el bautismo del Espíritu Santo y otro con el bautismo del Espíritu Santo. Y los que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo sabemos que cuando hemos sido bautizados, entonces algo diferente pasa en nuestras vidas. Y por eso es esta actividad, para que si tú no tienes el bautismo lo recibas. Te vayas con esa promesa. Pienso que no te puedes descuidar esta noche, mañana, en fin, durante los días que hacen falta. Tienes que estar ahí a la expectativa para que te lleves ese regalo maravilloso del bautismo del Espíritu Santo. Y muy buenos cristianos llegan al final de sus vidas sin haber tenido una verdadera comunión con el Espíritu Santo. Y a manera de introducción haré unas preguntas para que usted se las conteste de manera personal. Y la primera sería: ¿quién es para usted el Espíritu Santo? La segunda es, si pudiera definirlo en una sola palabra, ¿qué palabra definiría el Espíritu Santo? Y la tercera pregunta es: ¿tenemos momentos continuos con el Espíritu Santo? Y alguien entonces definió que el Espíritu Santo es un amigo que te da vida. Y que está aquí para guiarte a casa. Porque finalmente, hermanos, somos peregrinos y extranjeros aquí. Acuérdese que nosotros y la ciudadanía suya y mía está allá en los reinos de los cielos. Eso es, alabe al Señor. Sí, si quiere aplaudirle también, usted le puede aplaudir. Ahora, tal vez tengamos una información no del todo certera acerca de lo que es el Espíritu Santo, o correcta más bien. Porque a veces pareciera que el Espíritu Santo fuera algo para utilizar y no alguien para amar. Y el Espíritu Santo no es algo, es alguien. Eso quiero que usted se lo lleve en el corazón. El Espíritu Santo no es algo, es alguien. Alguien que usted tiene que conocer, alguien con el que usted tiene que convivir, alguien para caminar todos los días con él. No es algo, es alguien, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se queda en la iglesia. A veces vamos el fin de semana, cantamos, alabamos, adoramos al Señor, venimos a la convención y creemos que ya que se queda acá y que nosotros nos vamos para casa. No, Él va con nosotros a donde tú vayas, a tu colegio, a tu universidad, a tu trabajo, en donde tú te mueves. Años atrás se vendió mucho un libro que se llamaba Buenos días, Espíritu Santo. Y la otra vez estaba meditando en el título de ese libro y yo dije, bueno, es que ese libro me lleva a pensar que cuando yo me levanto en la mañana, la primera persona que está ahí es Él, el Espíritu Santo. Y cuando Herly se va a hacer sus labores, ahí está. Y cuando Herly sale a manejar su carro, ahí está. O sea, el Espíritu Santo camina todo el tiempo conmigo, porque no es algo, es alguien. Alguien que tú tienes que conocer, alguien con el que tú tienes que caminar, alguien con el que tú tienes que empezar a vivir. Y realmente es mi oración, y ha sido mi oración, que hoy podamos tener una revelación especial en nuestro corazón de quién es el Espíritu Santo. Y entendiendo que no es algo, sino es alguien, la palabra nos muestra unas características claras del Espíritu Santo como persona, de su accionar como persona. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 10, y lo voy a leer, aunque si usted puede buscarlo en la palabra del Señor, hágalo. Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Está diciendo que el Espíritu Santo investiga, que tiene intelecto, y eso lo hace una persona, es una característica de una persona. Pero Primera de Corintios también en el capítulo 12 y en el versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que eso nos está hablando de una voluntad. Y eso también es una característica de nosotros como personas.
Y Efesios 4:30 nos habla, ¿verdad?, de los sentimientos que tiene el Espíritu Santo. Y por eso nos dice en la primera parte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Nos está diciendo, no lo coloques triste, severamente triste. ¿Y cuando se puede contristar el Espíritu? Precisamente cuando ignoramos que Él quiere caminar día a día con cada uno de nosotros. Bajo estas características nos queda claro que el Espíritu Santo es una persona y es un tesoro para nosotros como iglesia de Dios. Billy Graham, en las últimas entrevistas, le preguntaron: si volviera a vivir, ¿qué cambiaría? Y este hombre dijo: aceptaría menos proyectos, viajaría menos y pasaría más tiempo con el amado Espíritu Santo. Son esas experiencias las que realmente marcan nuestra vida, nuestro destino, nuestro corazón. Cuando podemos estar en esa comunión con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo entra a tu habitación, cuando el Espíritu Santo en un culto, en una actividad como estas, viene y te toca, viene y te marca, viene, y aunque pasen meses y años, tú no olvidas ese momento. Si nosotros miramos el libro de Hechos, vamos a encontrar más de 60 veces la palabra que dice Espíritu Santo. Y vamos a encontrar que el Espíritu Santo guió, que el Espíritu Santo habló, que el Espíritu Santo prohibió, que el Espíritu Santo acompañó. Oiga, y todavía sigue hablando, y sigue guiándonos, y sigue mostrándonos, y sigue marcando la ruta por donde deberíamos ir. A veces decimos: Señor, no sé en qué te pueda servir, no sé qué decisión tomar. Entonces es tiempo de ir a buscar al Espíritu Santo. Es tiempo de pasar un rato con Él, y te vas a dar cuenta que Él te va a mostrar, que Él te va a guiar, que Él va a iluminar tu sendero. Y ese libro de Hechos es maravilloso para que nosotros podamos entender que así como Él guió a la iglesia primitiva, está aún vigente para cada uno de nosotros y para la iglesia del Señor. Es maravilloso cuando vemos cómo el Espíritu Santo busca a personas. Y usted se va a dar cuenta en el registro bíblico que el Señor llamó, y el Señor a través del Espíritu Santo buscó hombres y mujeres tal vez que nadie daría nada por ellos. Buscó a los menores, buscó a los que estaban escondidos. Si usted se da cuenta en los llamamientos, Moisés dice: Señor, yo no soy, más bien habla por medio de mi hermano. Si se da cuenta del llamamiento de Gedeón, él está escondido, pero aún así el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Si se da cuenta, cuando buscó, ¿verdad?, a María, el ángel le dice: bienaventurada. Pero María está turbada, María no sabe cómo es que va a obrar ese milagro poderoso del nacimiento de Jesús. Y hay unas palabras maravillosas en el Evangelio cuando el ángel le dice, ¿verdad?, el Espíritu Santo vendrá y te cubrirá con su sombra. Oye, habrán muchas cosas que no sabremos cómo hacerlas, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar a terminar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Porque esto no es de que tú camines un par de años con el Señor, que tú digas: llevo 20 años, llevo 30. No, esto es de terminar la tarea que el Señor nos ha dado, ser fiel hasta la muerte. Y solamente el Espíritu Santo nos ayuda en esas debilidades. Por eso otra característica maravillosa del Espíritu Santo es cuando Él, ¿verdad?, intercede por nosotros. Y ese interceder es colocarse en favor de uno que ya no tiene fuerzas. Tal vez habrá alguien que llegó acá diciendo: no tengo fuerzas, no puedo continuar, no sé. O tal vez dirán: no sé ni cómo orar ni cómo pedir. Ahí tienes al Espíritu Santo que intercede. Junta 3 tapas amarillas con la palabra promo, más una botella retornable vacía. Llévate una botella de 1 litro gratis. Level. ¿Cansado del exceso de brillo en tu piel? Suero antioleosidad. Reduce hasta 3 veces brillo e imperfecciones. Hay una parábola maravillosa que está en Juan capítulo 15.
Y esa parábola nos habla de un verbo que es importante y es el de permanecer. Aparece 11 veces. Y ese permanecer me habla de comunión. Tú quieres permanecer, tú quieres continuar, tú quieres seguir la tarea. Entonces eso me habla de estar ahí junto a la vid. Si quiero dar frutos que glorifiquen al Señor, si quiero hacer muchas cosas, entonces necesito permanecer. Pero a veces nos ha faltado esa comunión. Nos ha faltado esa constancia. Cambiamos mi tiempo de oración por cualquier cosa. Cambiamos mi tiempo de lectura bíblica por cualquier cosa. Y nos volvemos a veces solo de venir un rato a la casa del Señor. Pero no, cuando tú vuelves al secreto, cuando tú vuelves a la oración, cuando volvemos a esos momentos, cuando la palabra de Dios se hace viva, se hace real, entonces ahí nosotros vamos comprendiendo mejor quién es el Espíritu Santo para nosotros. Poderlo oír, poder entender qué es lo que quiere para mi vida. Grandes hombres de Dios del avivamiento del siglo XIX. Ustedes saben que todo este mover empezó, ¿verdad? Porque entraban en el secreto del Señor. Y sus escritos nos dicen, por lo menos el de Charles decía: el Espíritu Santo descendió sobre mí. Hay un libro antiguo que habla de las biografías de grandes cristianos. Y de esas biografías a mí me encanta la de David Brainerd, porque fue enviado a los Piel Rojas. Y la verdad, a mí me gusta mucho la cultura indígena. Y cuando él, verdad, que murió joven, porque murió de tuberculosis a los 29 años, me llama la atención que cuando le detectaron la enfermedad y le dijeron: oye, ¿por qué no te regresas más bien a tu casa? Estaba comprometido también para casarse, porque te queda poco tiempo. Entonces este hombre dijo: bueno, entonces si me queda poco tiempo, por eso no debo volver a casa. Y él dejó un diario, y quiero leer solamente 3 frases que están en ese diario. Obvio son muchas, pero quiero rescatar solamente 3 frases de esa biografía. Y él dice: oh, cuán precioso es el tiempo, y cuánto me duele verle escaparse, mientras hago tan poco para un propósito bueno. Él dice: cómo me duelen las horas que yo dormí. Oiga, cuando yo estaba leyendo eso, yo digo: ay, Señor, solamente una persona que se conecta con tu espíritu, así como decía Jesús, que seamos uno, ¿verdad? Solo cuando yo puedo conectarme con el espíritu, puedo decir: ay, que no pase el tiempo, se me está yendo la vida, se me están pasando los años, y qué estoy haciendo para el Señor, y cuál es el compromiso que yo tengo con Él. Aleluya. Dijo también en ese diario: si tuviera 1000 vidas, con todo gusto las entregaría todas de una vez para servirle. Yo no sé cuál es tu propósito en tu vida. Yo no sé cuál es tu meta. Yo no sé cuál es el fin. Yo no sé. Te arrodillas y ¿qué pides? Pero cuando empezamos a caminar con el Espíritu Santo, entonces ya no son las ideas de Herli. Ya no es lo que Herli quiere, ya no son mis anhelos. Por eso dijo el apóstol Pablo: ya no vivo yo. Y eso solamente lo podemos entender cuando caminamos con el Espíritu Santo. Entonces ya son los sueños de Dios. Y cuando Dios te da un sueño y te atrapa a ti, entonces caminamos de una manera diferente, vivimos de una manera diferente. Vemos el respaldo del precioso Espíritu de Dios. Y él dice: anhelaba ser una llama de fuego ardiendo continuamente en el servicio divino, edificando el reino de Cristo hasta mi último aliento y hasta la muerte. Y efectivamente murió entre los indios Piel Roja. Murió haciendo su tarea, murió haciendo su labor, murió haciendo lo que otros no querían hacer, murió haciendo lo que otros pudieran decir: estás loco, estás enfermo, ¿cómo que estás allá? Pero cuando caminamos con el Espíritu Santo, sabemos que Él es nuestra ayuda fiel. No te llenes de temor, no te llenes de miedo, no te llenes de angustia. Si tú caminas bajo el propósito de Dios, bajo el propósito del Espíritu Santo, Él se encargará de lo que nosotros no podemos hacer. Y quisiera mirar algunos símbolos que conocemos del Espíritu Santo, pero esos símbolos nos van a dar una mejor interpretación de quién es el Espíritu Santo. Y el primer símbolo que quiero que miremos es el del sello.
Y cuando se habla del sello, ¿verdad? Podemos volver a tomar la referencia que leímos hace un momento de Efesios 4:30, cuando dice que fuimos sellados para el día de la redención. Y cuando hablamos de sello, todos en alguna oportunidad hemos sellado un paquete, hemos sellado una carta, ¿verdad? Y lo sellamos pues para que el contenido no se pierda. Pero también ese sello da validez y hace algo auténtico. Y quiero que prestes atención a lo que el Señor nos quiere enseñar. Entonces, cuando yo soy sellado por el Espíritu Santo, ese sello me hace auténtico. Dejo de ser un cristiano tibio. Dejo de caminar en dos líneas. Dejo de tener dos pensamientos. Sé que soy del Señor. Pero también el sello del Espíritu Santo le dice al mundo que tenemos un dueño. El Señor le está diciendo al mundo: Él es mío. Ella es mía. Tiene mi marca, tiene mi sello. Yo la sellé con mi espíritu. Y ese sello también nos da la protección. Y esa protección habla de la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia. Porque es verdad que el enemigo puede tener un poder, pero un poder limitado. Un poder limitado. Nada será mayor que la iglesia de Cristo. El Señor dijo que las puertas no podían con la iglesia. Así que no hay nada mayor que la iglesia. Y cuando tú estás sellado con el Espíritu Santo de Dios, entonces ese Espíritu te da una autoridad para reprender toda obra de las tinieblas, todo plan de Satanás en contra de tu vida y de lo que tú estás haciendo. Pero cuando dice que es mío, nos habla de una adopción que el Señor hace para con cada uno de nosotros. Levanten la mano los que son hijos de Dios. Eso es. Entonces esto es para ti. Y en el tiempo, ¿verdad?, de la ley romana, cuando alguien era adoptado, tenía 4 beneficios. El primero, obtenía todos los derechos de la nueva familia. El segundo, se convertía en heredero de la herencia del padre. Eso lo tenemos nosotros. Tercero, se le perdonaban todas las deudas. Acuérdense dónde quedaron nuestros pecados, dónde quedó el acta de lo que tú y yo hicimos mal en la cruz del Calvario. Y como cuarto, entonces, ante la ley, él tenía un nuevo padre. Y Gálatas 4:5 es un verso maravilloso, 4:6, perdón, donde dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Y esa expresión de Abba Padre es una palabra muy tierna, porque viene de lo que diríamos nosotros en español: papito, ese diminutivo. Y tal vez ya los que somos adultos, a nuestros padres no le decimos papitos, pero cuando somos un niño decíamos, ¿verdad? Él es mi papito. Entonces nos está hablando de esa cercanía que tenemos con el Señor y esa adopción que Él nos regala a cada uno de nosotros. Y hoy podemos decir: Abba Padre. El segundo símbolo que quiero que miremos hoy es el del Espíritu Santo como paloma. Y uno de los significados que se le da a la paloma es que simboliza paz. Y estaba recordando cómo el Génesis en el capítulo 1 y versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, oiga, es la primera vez que se habla del Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de la tierra. Así que lo primero que quiere hacer también el Espíritu Santo en tu vida es traer calma y traer orden. Porque hasta que todo no esté ordenado y calmado, entonces el Espíritu Santo no va a poder crear. Y yo estaba pensando en eso, y es que yo a veces me arrodillo y digo: Señor, haz esto, haz lo otro, dame aquello. Pero a veces habrán primero que estar en calma y luego en orden, para que así el Espíritu Santo pueda crear. Es la primera vez que se habla del Espíritu de Dios. Pero también es impresionante cómo la palabra relata que todo era un caos, que todo estaba al revés, porque habrá alguien que llegó acá y dijo: mire, yo ya no tengo
estés en caos, aunque todo esté oscuro, Él es el Dios del caos. Él es el Dios de segundas oportunidades. Si hay alguien que lo intenta una y otra vez con nosotros, es el Señor. Si hay alguien que se aparece en el camino una vez más, es Él para darnos una nueva oportunidad. Entonces no podemos pedir que el Señor cree algo si primero no estamos en orden, en paz. Pero también, ¿verdad? Esta paloma como símbolo del Espíritu Santo habla de nuestro carácter como hijos de Dios. Cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, nos volvemos nobles. El Espíritu Santo hace eso en nosotros. Nos volvemos sensibles al Espíritu de Dios. Y tenemos que ser una generación que no puede perder la sensibilidad al Espíritu Santo, que no puede perder el quebrantamiento, que no puede perder las lágrimas, que no puede perder el adorar, porque hemos sido creados para adorar al Señor. Y la paloma nos habla de eso, de esa nobleza, de esa sensibilidad. Cuando nosotros adoramos constantemente, la adoración limpia también escombros que a veces se quedan en nuestro corazón. La adoración y la alabanza es un elemento limpiador de nuestro corazón que se lleva basura, se lleva ansiedad, se lleva preocupaciones. Es más, ya los libros, ¿verdad?, de psicología normal dice, si tú oras, si tú adoras, si tú colocas música cristiana, en 8 días tu cerebro será diferente. Así que hay un poder maravilloso en esa adoración, en esa alabanza y en esa lectura de la palabra del Señor. El tercer símbolo que quiero que miremos es el Espíritu Santo como fuego. Y yo sé que ese es uno de los que más nos gusta a cada uno de nosotros. Nehemías capítulo 9, versículos 19 y 20 dice de la siguiente manera: la columna de nube ni se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y mire lo que dice el verso 20, que es bien hermoso. Y enviaré el buen espíritu, ¿verdad?, para enseñarles, y no retiraré todos los otros beneficios que el Señor le dio al pueblo de Israel. Entonces, cuando hablamos de fuego, hablamos de que ya no hay oscuridad. Y el Espíritu Santo es una guía para este tiempo que está el mundo en tinieblas. El mundo, hermano, está en tinieblas espirituales. El mundo está viviendo realmente un declive en todos los órdenes. Por donde usted quiera entrar, se va a dar cuenta que ya no hay respeto de absolutamente nada. Pero el Señor nos tiene aquí, a cada uno de nosotros, para ser la luz de este tiempo. Y se tiene que saber que eres cristiano, que eres cristiana, y a donde vas, esa luz se tiene que notar. Mateo capítulo 5 nos habla, ¿verdad?, de la luz y la sal. Y el Evangelio nos dice que cuando tú necesitas una luz, tú no coges esa luz y la metes debajo de tu mesa. Pero hay una frase maravillosa, dice, la pones, ¿verdad?, sobre la mesa, pones el candelero, pones la luz para que primero alumbres a los de tu casa. Y esa frase me ha llamado la atención, porque a veces nosotros nos preocupamos más por los de afuera, y primero yo tengo que preocuparme por los de mi casa. Tengo que ser luz en mi casa. Tú debes ser un referente de luz en tu casa. El Espíritu Santo como fuego nos habla también de esa reacción química que trae luz y calor. Y esa luz y calor trae una purificación. De esa manera se resiste y se repele todo lo que se nos quiera pegar, todo lo que se nos quiera atraer, ¿verdad? Pegar, colocar. Cuando nosotros miramos el libro de Génesis y nos damos cuenta de lo que pasó con Caín y Abel, y cómo surge, ¿verdad?, ese primer asesinato. Hay una parte hermosa de la escritura, porque el Señor está hablando con Caín y le está diciendo: el pecado está a la puerta.
O sea, no te vas a demorar mucho en que llegue el pecado, en que algo te seduzca, en que algo quiera atraparte. Tenemos que reconocer que somos un blanco para el enemigo. Pero también el Señor le dice: si ya formas parte de las personas que disfrutan de trabajar en remoto con flexibilidad, generando ingresos en dólares para empresas internacionales y sin las presiones. Pero, ¿verdad? En ti está el que tú te enseñores, o sea, el que tú puedas manejar esa situación. Y tal vez habrá aquí algún joven, alguna jovencita que ha entrado en un pecado que no puede salir. Pero bueno, cuando tú vienes al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es ese fuego que purifica y se rompen esos ciclos y puedes vivir en santidad, porque es posible vivir en santidad. Es posible vivir en santidad. Esta mañana se hablaba de un evangelio muy ligero que hay. Yo sé que todos lo conocemos. Un evangelio de amor. Un evangelio donde todos caben. Un evangelio donde tú no te tienes que esforzar para nada. Pero eso no es lo que me enseñó el Señor Jesús, porque me dijo que yo tenía que tomar mi cruz cada día, que tengo que sacrificarme, que hay cosas a las que tengo que decir no, que tengo que vivir para honrarlo a Él, no para mis deseos, sino para Él. Así que ese Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando viene como fuego, entonces es la fuerza purificadora, y voy a resistir cualquier situación que el enemigo quiera colocar a mi alrededor. Pero hay algo importante también del fuego, y es que el fuego, ¿verdad?, mueve las cosas. Cuando algo se enciende, cuando por lo menos se enciende, ¿verdad?, un forestal o hay un incendio, entonces hay un movimiento de piezas, y ese movimiento prepara luego una nueva tierra para volverla a sembrar. Así que cuando yo camino bajo el fuego del Espíritu Santo, hay un movimiento en mí. O sea, nadie que sea lleno con el Espíritu Santo está sin hacer nada, está estático. No. Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí, hay un movimiento. Yo entiendo que debo hacer algo. Yo entiendo que el tiempo es corto. Yo entiendo que puedo dar mis manos, que puedo dar mis pies, que puedo dar mis talentos, que puedo dar mis capacidades. Así que el fuego también nos mueve. Y ese Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que vamos a recibir en estos días, bajo la promesa de Hechos, cuando el Señor le dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué les está diciendo después? Y se van a mover, y se van a mover, y se van a mover, porque me van a ser testigos. Oiga, y ahora que el Señor en su misericordia me está permitiendo ir a otros lugares, yo le voy a decir que Perú se está moviendo, que Perú se está moviendo, que Perú se está moviendo. Y si el fuego del Espíritu de Dios te atrapa, muy seguramente te va a mover a otro lugar. Y tú tienes que obedecer la voz de Dios, porque alguien dijo: si escuchas la voz de Dios, corre, ni siquiera camina. Si escuchas la voz de Dios, corre. No digas: bueno, más adelante, cuando termine mi carrera, porque tú no sabes si va a haber tiempo para eso. No digas: cuando me case, porque ustedes no saben si se van a casar o no. Pero no quiero asustarlos, ¿verdad? No digas: cuando tenga mis hijos, porque no sabemos si vamos a tener hijos. No digas: cuando mis hijos crezcan, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero si el fuego abrasador del Espíritu Santo viene sobre nosotros, créame que entonces vamos a tener la valentía y vamos a tener el coraje de movernos, de ir donde el Señor nos quiere llevar, y vamos a hacer luz y calor, luz y calor, luz y calor. Este mundo que está en tinieblas, pero tú serás la luz. Puedes alabar al Señor. Levanta tus manos, alaba al Señor. Alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo en esta noche. Aleluya. El cuarto elemento que quiero hablar es el Espíritu Santo como aceite de la unción. Y Hechos 10:38 dice de la siguiente manera: como Dios ungió con el Espíritu Santo, qué hermoso eso, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo como aceite de la unción.
Cuando vamos al libro de Éxodo, especialmente el capítulo 30, pero vamos a dar cuenta que ese aceite de la unción tenía un proceso largo para hacerse. Y que eran muchos elementos. Se colocaba la mirra, se colocaba la canela, el cálamo, se colocaba la acacia, el aceite de oliva. Y eso se utilizaba para derramarlo sobre los objetos o sobre las personas que iban a ser consagradas. Y no eran unas cuantas gotas, no eran unos cuantos milímetros, centímetros, no. Literal se bañaban las cosas, se bañaban a las personas. Nosotros tenemos el registro, ¿verdad?, del Salmo 133 cuando nos dice de esa descripción de la unción sobre Aarón. Y está diciendo, ¿verdad?, que el aceite corría literal. Aleluya. O sea que el aceite del Espíritu Santo no es para un poco nomás. Cuando vamos a la parábola de las vírgenes que están esperando el regreso del esposo, se dice que las prudentes tenían sus lámparas con aceite, pero tenían aceite extra. O sea que este es el tiempo en el que no se vale tener solo un poco. No se vale tener solo un poco de aceite. No, el Señor quiere una generación con aceite extra, con aceite de la unción. Y cuando se ungía una persona tenía un olor diferente a través de ese aceite, pero también se le daba un propósito. Y esto sí que es importante para este tiempo, porque hay mucha gente que dice: ¿y yo por qué estoy aquí? No sé por qué estoy aquí. ¿Y yo para qué estoy aquí? ¿Y de qué se perdería el mundo si tú no estuvieras? Y tal vez alguien diría: ¿el mundo de qué se perdería si yo estuviera? No, no de mucho, no. Cuando el aceite de la unción viene sobre ti, te da un propósito, te da un destino, te da un camino, te da algo, una razón mayor por la que tú te levantas todos los días, algo que te reta, algo que es superior a lo que tú has podido hacer. Entonces este aceite de la unción venía y se derramaba, ¿verdad? Tenemos la historia bíblica de David, tenemos la historia bíblica de Saúl, cuando el Señor lo llama, cómo se derrama la unción, se apartaba, pero se le entregaba el propósito. Tú necesitas el propósito, pídeselo al Espíritu Santo. Tú viniste por un propósito, tú viniste por una razón mayor, tú viniste por algo más grande que lo que tú puedas hacer en tu humanidad. Pídele al Espíritu Santo y a ese aceite de la unción que venga sobre ti. Nosotros nos podemos cansar, pero el Espíritu Santo no se cansa. Mi entendimiento es limitado, pero el del Espíritu Santo no. Yo solo veo el presente, pero Él ve el futuro. Aleluya. El Espíritu Santo está tan presente hoy aquí conmigo como estará mañana conmigo. Por eso es que usted se da cuenta que cuando los profetas, cuando las mujeres, los hombres de Dios se movían, ya el Espíritu Santo estaba allá. Esta mañana veíamos, ¿verdad?, la historia maravillosa cuando entra el profeta en ese momento de depresión, de angustia. Pero cuando él entra a la cueva, el Señor le contesta desde la cueva: ¿dónde estás tú? Él creía que se estaba escapando, y muchos creen que se están escapando, pero no. ¿A dónde huiré? ¿A dónde huiré? Así que ese aceite maravilloso me separa para una obra especial. Y escúcheme la frase que le voy a decir a continuación: deja huellas de aceite por donde vayas. Aleluya. Esta tiene que ser una generación de poder. Tu vida tiene que ser de poder. A donde tú vayas, a donde te inviten, así haya una persona para recibir la palabra, 10 personas, 100 personas, deja huellas de aceite. El Espíritu Santo quiere bautizar en esta noche, pero no va a bautizar solamente con un poco, no, va a derramar generosamente de su aceite. El Salmo 23 es hermoso. Es uno de los salmos que más me gusta, porque David se vuelve una oveja. ¿Te acuerdas que las ovejas son ciegas, torpes, temerosas?
Nunca vamos a encontrar una oveja en un logotipo de un equipo ni nada de eso. Pero él sabía que la oveja tenía que ser ungida en su cabeza para evitar muchas enfermedades, pero también para que tuviera buena relación con las otras ovejas y los roces no fueran tan fuertes, sino el aceite resbala. Cuando somos ungidos con el Espíritu Santo, oiga, se me resbalan muchas cosas y me puedo unir con el otro, y hay unidad y se cumple lo que dice la palabra del Señor, que cuando hay armonía, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Hoy estamos aquí juntos, pero ojalá también estemos en esa armonía. Regáleme unos 5, 8 minutos y terminamos. El Espíritu Santo como agua. Bienvenida. ¡Esta compañía está pagando! ¿Qué estás diciendo? Vi el anuncio de Temu que decía que puedes comprar un iPhone 16 Pro Max por... ¿Puede alabar al Señor? Aleluya. Y ayer el pastor Gerardo nos leía esta cita de Isaías 44:3, porque dijo: derramaré aguas, maravilloso, sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Pero esa siguiente frase: mi espíritu derramaré sobre esta generación. Mi espíritu derramaré sobre esta generación. El Espíritu Santo no es solamente para tu pastor, el Espíritu Santo es para ti. Y estaba recordando esta tarde mientras repasaba mis notas que tenía 11 años y me metía en todo lo de la iglesia. Mis padres no fueron pastores, fueron mis pastores, claro, pero no fueron pastores. Y con 11 años estaba yo una tarde cuando alguien me dijo: oye, Herly, tú vienes al grupo de jóvenes, pero no tenemos quien le dé clase a los niños, lo pudieras hacer. Y yo dije: vamos a hacerlo. Y ese fue mi primer servicio al Señor. A los 14 años empecé: Señor, quiero que me des el bautismo, quiero que me des el bautismo, quiero que me des el bautismo, quiero que me des el bautismo. Y no pedía nada más, porque hay momentos en los que no hay que pedir nada más, sino solamente el bautismo. Y le decía: Señor, yo cumplo los 15 el 8 de febrero y quiero que me bautices antes de que cumpla los 15. Y efectivamente para junio el Señor me bautizó. Y tenía 15 años. Bajé a las aguas bautismales. Mi tío, que luego se fue para Bolivia como misionero, me dijo: Herly, yo me voy a ir. Si tú quieres que yo te bautice, entonces termina tus clases para poderte bautizar. Y estaba en una convención nacional de mi país, donde estaban los pastores sentados en la parte de abajo y yo estaba en los anillos, cuando el Espíritu Santo empieza a tratar y a hablarme, porque acuérdese que Él habla. Y el Espíritu Santo me dice: Herly, abre los ojos. Y yo abro los ojos y miro a los pastores que están ahí en la parte de abajo en la platea. Y el Espíritu Santo me dice: un día tú vas a estar ahí. Yo tenía 15 años, me caso a los 23, pasaron 8 años. Pero esta tarde cuando yo hacía ese recorrido dije: entonces, Señor, la ruta sería servir. Y mientras sirvo, tu Espíritu Santo me bautiza. Y mientras tu Espíritu Santo me bautiza, me da una promesa. Y luego se cumple la palabra del Señor en nuestras vidas. Solamente quiero referirme a esto, porque el tiempo se me acabó. Cuando tenemos el agua del Espíritu Santo, somos útiles. Si habláramos de una propiedad, nadie compraría un terreno que no tuviera agua. Nadie iría a comprar una finca que no tuviera agua. El que compra una finca tiene que tener o agua o petróleo, si no, no vale. Pero cuando tú tienes el agua del Espíritu Santo, eres útil. Eres útil, sumas a donde vas. Eres útil. Haces más que los que hacen los otros. Y esa labor la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te convierte en una propiedad útil. Si cada uno de nosotros respondiéramos a ese impulso del Espíritu Santo, entonces pudiéramos provocar un avivamiento. Pudiéramos provocar un avivamiento. Tal vez como el que hubo en Gales, que los bares quedaron vacíos, que los policías quedaron sin trabajo, que la gente llegaba corriendo a las iglesias y decía: oye, algo pasa conmigo, necesito aceptar al Señor. Aleluya. Oye, este es el tiempo también del mover del Espíritu de Dios.
usted pasa al altar. Todos los que quieran pasar al altar, venga, 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 venga. Pedro, aleluya, tuvo un antes y un después del Pentecostés. De débil se convirtió en guerrero. Y en muchas ocasiones estamos como Pedro. Las convicciones menguan, nuestra resolución se derrite, hacemos promesas y fallamos. Pero cuando viene el Pentecostés, entonces podemos pararnos a darnos discursos sin temor. Luego podemos subir al tiempo de la oración. Y como aquel cojo del templo de la Hermosa que pedía unas monedas, pero si usted recuerda el pasaje, él le dice: yo no tengo plata, pero sí tengo algo, y lo que tengo te voy a dar. Espíritu Santo, ven en esta noche. Bautiza, Señor, a este pueblo maravilloso. De esta manera podemos declarar las maravillas de Dios en los lenguajes del corazón del mundo. La voluntad de Dios para la iglesia no ha cambiado. Es bautizarlos. Y el Espíritu Santo, nuestra ayuda fiel, sigue haciendo llamados, entregando dones, ministerios y dando frutos. Oh Señor, oramos en esta noche, Padre maravilloso. Ustedes que están acá también en el altar, los líderes, pídale el bautismo al Espíritu Santo. Oh, vamos un par de minutos. Usted que pasó acá al altar, usted que entiende qué es lo que hemos estado hablando y lo que seguiremos hablando en la línea. Aleluya. Reciba la promesa del Espíritu Santo. Reciba la promesa del Espíritu Santo. Tiene que haber alguien. Tiene que haber alguien con deseo de llenura. Tiene que haber alguien con deseo de aceite. Tiene que haber alguien diciendo: quiero ser útil. Aleluya. Reciba la unción. Oh, reciba los dones del Espíritu Santo repartidos en los pastores, en los líderes, en el pueblo de Dios. Donde milagros, donde profecía, donde sanidades, donde interpretación de lenguas. Hay dones, hay dones, hay dones, hay dones, hay dones. Oiga, se derrama el Espíritu de Dios en esta noche. Se derrama el Espíritu de Dios en esta noche. Llénate, llénate. Llénate del Espíritu Santo. Llénate, llénate, llénate. Sea lleno del Espíritu de Dios. Sea lleno del Espíritu de Dios para la labor que el Señor necesita, para que puedas resistir el día malo, para que seas la luz que necesita tu casa, que necesita tu trabajo, tu empresa, donde tú te mueves. Necesitamos ese Espíritu Santo. Recibe el bautismo en esta noche. Recibe el bautismo en esta noche. Ay, damasoma kendele. Niños, reciban el bautismo del Espíritu de Dios. Adolescentes, llénese. Jóvenes de Tana, llénese del Espíritu de Dios. Hay poder en esta noche. Oh, si tú puedes levantar tus manos. Ahí donde tú estás, Namana Candele Meisha de Beken. Y Masuhalaya Candele. Y Masara Macandele Mesoma Candele. Taramana Mason de Mikeisha de Beken. Di Misui Bacandele Be, Tarabacandele, di Mikisui de Candele. Oiga, hay poder del Espíritu de Dios en esta noche. Llénate. Hay presencia del Espíritu Santo. Llénate en esta noche. Algo tiene que empezar a arder en tu vida. El Espíritu Santo está sellando. Está diciendo: eres mío. Eres mío. Eres mía. Aleluya. Tengo un destino para ti. Tengo una ruta para ti. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Llena esta juventud y sigue usando el Perú para hacer luz a las naciones. Sigue
Sigue sacando misioneros de este lugar, Señor. Sigue entregando los recursos. Oiga, hay algo tan hermoso del Espíritu de Dios aquí en esta noche. Hay una dulzura del Espíritu de Dios sobre nosotros en esta noche. Vamos, solo unos minuticos más, 2, 3 minutos y ya entrego el micrófono. Pero recibe, recibe, recibe. Aleluya, aleluya, aleluya. Es para ti. Es para ti. La promesa es para ti. Él es tu ayuda fiel. Más comunión, más comunión, más permanecer, más en el secreto, más intimidad, más cercanía. Acércate, acércate, acércate. Acércate al Espíritu de Dios. Acércate al Espíritu de Dios. Esa tiene que ser una generación llena del Espíritu. Llena, llena, llena. Llena del Espíritu Santo. Eso es, eso es. Eso es para ti. Es para ti. Es para ti el Espíritu Santo. Recíbelo en esta noche. Recíbelo en esta noche. Y habla las lenguas. Habla las lenguas. Habla las lenguas del Espíritu de Dios. Habla las lenguas del Espíritu de Dios. Oh, sopla, 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 Espíritu de Dios. Sopla con tu viento. Llena las mentes, llena los corazones. Sopla con tu Espíritu Santo. El viento sopla, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es, así es, así es. Todo aquel que es nacido del Espíritu, todo que es nacido del Espíritu. Señor, yo oro por toda esta juventud que está en este lugar. Oro por los pastores, oro por los líderes. Necesitamos tu Espíritu de Dios. Necesitamos tu Espíritu Santo en este tiempo. Necesitamos aceite extra en nuestras lámparas. Más aceite para nuestras lámparas. Más aceite, más aceite, más aceite. Para que donde vayas dejes una huella de aceite. Levanta por última vez tus manos al cielo. Aleluya. Es hermoso ver este lugar con manos levantadas. Unge, Señor. Aleluya.